Que Dios les bendiga. Mi nombre es Addison Vargas Guevara. Venimos de la iglesia Visión de Dios en San Marcos de Zabalito, de los pastores Marianela Araya y Leonel Sancho. Me acompañan mi papá, mi segunda mamá y una amiga muy especial. Verdaderamente es un privilegio grandísimo hoy poder estar aquí y le damos toda la gloria y la honra a Dios. ¿Cuántos creen que nosotros somos la vasija en manos del alfarero? Vamos a estar leyendo Jeremías capítulo 18, versículo 3. Un amén cuando lo tienen. Amén. Dice así: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando pasamos por procesos es porque es totalmente necesario. En los procesos Él nos forma, si nosotros se lo permitimos. Dios, al que ama, corrige. Y cuando nos prueba y ve una falla en nosotros, si es necesario quebrarnos nuevamente, lo hace. Porque no simplemente nos hace una vez, no simplemente nos hace 2 veces, sino que lo hace cada vez que sea necesario. Cada vez que nosotros tengamos algún defecto, bueno, estamos llenos de defectos, de hecho, pero cada vez que tengamos algo que a Él no le agrade, si se lo permitimos, Él nos quiebra para hacernos nuevos, nos quiebra para renovarnos, porque es necesario. A veces en las pruebas sentimos que Dios no nos ama, porque quizás es tan dura la prueba que sentimos que no viene de Dios, o que simplemente Dios permitió que pasáramos por tal dolor o por esta prueba que estamos pasando. Sin embargo, Él demuestra su amor cada día. Cuando abrimos nuestros ojos y vemos su hermosa creación, Él demuestra su amor a través de ella. Y de hecho está en las cosas más pequeñas. Simplemente a veces no lo vemos. En muchas ocasiones nos cegan las mentiras de Satanás, o nos cegan las mentiras de nosotros mismos, porque a veces creemos más en lo que nos está diciendo el enemigo que en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. A veces creemos más en lo que nosotros mismos pensamos sobre nosotros que lo que Dios dijo que éramos. Y estas mentiras las creemos y se siembran en nuestro corazón. Y cuando viene la palabra del Señor, queda en el camino y las aves lo roban, como dice en la parábola que se encuentra en Lucas 8. El enemigo arrebata eso que Dios nos ha dicho porque nosotros se lo permitimos. Y en muchas ocasiones nosotros mismos somos los que se lo entregamos a Él. Sentimos que Dios no nos ama porque quizás no estamos predicando, porque quizás no estamos ahí en el grupo de alabanza, o porque simplemente creemos que no tenemos el lugar que merecemos. Lo cierto es que no merecemos absolutamente nada que venga de parte de Dios, y lo recibimos por su gracia y por su amor, porque su gracia no es algo que nosotros merecemos, no es algo que Él nos entrega por lo que nosotros hacemos, sino que lo hace por misericordia, lo hace por amor. Y ese regalo Él nos los entrega y a veces lo desechamos.
a veces lo olvidamos y olvidamos que es Dios el que únicamente ha estado con nosotros en los momentos más difíciles. Quizás cuando estamos en nuestra habitación y nos sentimos solos, Él es el único que está ahí y simplemente lo ignoramos porque estamos tan concentrados viendo esa prueba, viendo ese problema, que lo perdemos de vista a Él. Nos concentramos en esas mentiras que Satanás pone en nuestra mente. Nos concentramos en esas cosas que nosotros mismos nos decimos. Nos concentramos en todo aquello que nos ha estado alejando de Dios y lo olvidamos a Él. Olvidamos su palabra. Olvidamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Otras veces sentimos que Dios no nos ama cuando le fallamos y realmente nos arrepentimos. Pero viene Satanás a decirnos: ¿y usted qué hace ahí orando? ¿Para qué está pidiéndole perdón a Dios si Él ya ni lo va a perdonar? ¿Para qué continúa si Él ya no está a su lado? ¿Acaso no se acuerda de lo que hizo la semana pasada? Satanás siempre viene con el pasado, porque arrastra el pasado a nuestro presente para arruinar nuestro futuro. Y si nosotros se lo permitimos, todas esas mentiras quedan guardadas en nuestro corazón. Y cuando nos hablan de la palabra del Señor, ya ni siquiera nos interesa, porque simplemente ya no queremos nada con Dios. Porque hemos empezado a verlo como un Dios que no es amor, como un Dios que no es perdón, como un Dios que no es misericordioso. Y todo esto, Satanás es el que lo trae. Si le damos el derecho, comienza a tomar nuestra mente. Y todo aquello que en algún momento creímos, aunque sea un poquito lo creímos, eso que Dios nos dijo, Satanás viene, lo arrebata y nos deja tirados en el suelo nuevamente. Y cuando estamos ahí en el suelo, llega Dios. Cuando estamos ahí y sentimos que hemos perdido todo, permanece Dios ahí a nuestro lado y nos extiende su mano para que nos levantemos. Porque prometió que no nos iba a dejar solos y se mantiene con los brazos abiertos para que corramos a Él, para que nos postremos delante de Él, que nos humillemos delante de Él, porque verdaderamente es lo menos que podríamos hacer por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Con solo el hecho de que hoy estemos aquí un día más, con solo el hecho de que hayamos podido abrir nuestros ojos y ver la preciosa creación, a pesar de que a veces el cielo está gris, porque cada detalle Él lo hizo para llamar nuestra atención. Él lo hizo para que un día viéramos su hermosa creación, alzáramos nuestros ojos y habláramos con Él. Y a veces por estar corriendo, por estar apresurados, salimos, vamos al trabajo, colegio, escuela, vamos a hacer otras cosas y olvidamos a Dios, lo dejamos de lado. Y Él sigue ahí diciéndonos: estoy aquí y aún espero que vengas a mí. Aún te estoy dando tiempo de que regreses a tu primer amor. Él es nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque fue quien nos amó primero. Porque Él nos amó, valga la redundancia, Él nos amó, nosotros podemos amar hoy a nuestro prójimo, podemos amar a nuestros padres, podemos amar a nuestros hermanos y así sucesivamente. Siempre Él está ahí diciendo que escucha cada palabra de lo que le decimos. Siempre permanece ahí atento, permanece esperando
a que sus hijos alcen la mirada y le hablen. Permanece esperando a que en algún momento le oremos, pero no solo de cantar por cantar, porque la canción es muy linda, sino en espíritu y en verdad. A pesar de que no cantemos bonito, Él no ve eso, Él ve nuestra intención. Él ve lo que hay en nuestro corazón y ve con qué objetivo es que estamos haciendo esto. En las pruebas muchas veces podemos sentirnos solos porque dejamos de sentir a Dios, porque se mantiene en silencio en muchas ocasiones. Pero el que no se mantiene en silencio es Satanás nuevamente y continúa ahí haciéndonos perder la esperanza, haciéndonos perder la fe. Continúa ahí con sus engaños y tristemente en muchas ocasiones lo logra. Tristemente en muchos cristianos hoy en día viven deprimidos porque esa mentira se sembró en su corazón. Muchos cristianos, muchas personas que eran cristianos se han apartado porque comenzaron a creer esas mentiras que Satanás les estaba diciendo. Comenzaron a creer en que Dios es un Dios de ira. Comenzaron a creer que Dios es un Dios que está buscando a personas capaces. Comenzaron a creer que Dios es un Dios arrogante, que es un Dios lleno de maldad, porque hasta eso creen. Muchos ateos hoy en día en algún momento fueron cristianos, porque pasaron por una prueba pero no resistieron. Pasaron por una prueba y se echaron para atrás, como decimos los ticos. Pasaron por una prueba y lo dejaron todo tirado. Tiraron la toalla y se rindieron. Cuando estamos en medio del desierto, cuando estamos en medio de la prueba, en muchas ocasiones somos como el pueblo de Israel, que le reclamaba a Dios por todas esas cosas que estaban pasando. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, 40 años para llegar a la tierra prometida, y ni siquiera llegaron, porque decidieron quedarse atrás, decidieron no escuchar la voz de Dios. Y Moisés, que era el que, por decirlo así, el que los lideraba, en muchas ocasiones no le creyó a Dios. Y nosotros a veces somos como Moisés, porque papá nos dice algo, pero nosotros decimos, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a ir y pararme ahí al frente de todas las personas y compartir de su palabra? Y como dijo Moisés, ¿cómo voy a ir delante del faraón? Y comenzó a poner un montón de excusas. Así somos nosotros en muchas ocasiones. Y entonces esa tierra prometida comenzamos a olvidarla porque ya no nos interesa llegar a ella, porque hasta nos da pereza cuando, por ejemplo, cuando vemos a una persona que está pasando por una prueba, ya muchos dicen, ay, no, hombre, ¿para qué voy a seguir a Dios si lo único que hace es hacer que ellos sufran? ¿Para qué vamos a servirle a Dios si es necesario ser pasados por el fuego? Y es que muchos quieren llegar y ser unos ministros llenos de unción, pero no quieren pagar el precio. Y muchas veces, cuando estamos en esa prueba, cuando quizás llevamos días, semanas, meses o también años en un proceso, podría llegar un punto en donde creemos
que ya hemos perdido todo. Y tal vez le decimos a Dios: Señor, ¿por qué me haces pasar por este desierto? ¿O por qué me has abandonado? Y sigue Satanás diciendo: ¿usted qué hace orando si Dios ni lo escucha? ¿Usted qué hace ahí de rodillas si ya Dios ni se da cuenta de lo que usted hace? Y esto nos va cegando. Si se lo permitimos, nos va cegando y hace que lo perdamos de vista por estar viendo más el problema que a Dios. Cuando los discípulos estaban en la barca y las olas azotaban fuertemente, Jesús caminaba sobre las aguas y ellos lo vieron y creyeron que era un fantasma. A veces no distinguimos a Dios y creemos que en un proceso el que nos está haciendo las maldades, por decirlo así, creemos que es Satanás. Dios no hace maldades. Él hace cosas para que nosotros podamos mejorar. Jesús, mientras se acercaba a la barca, le dijo a Pedro que fuera a él y le extendió su mano. Me parece verlo extendiéndole la mano para que Pedro caminara junto con él sobre las aguas. Pedro salió de la barca, tomó la mano de Jesús y caminó sobre el agua. Pero luego vio cómo azotaban las olas a su barco, vio cómo les estaba azotando esas olas y tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Cuando se estaba hundiendo, nuevamente Jesús lo alcanzó. Nuevamente Jesús lo tomó de su mano y lo levantó. Y así es como quiere hacer con muchos de los que están aquí. Simplemente tenemos que permitirle que sea Él haciendo lo que tenga que hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Hasta los mismos cristianos en muchas ocasiones nos acobardamos, porque también comenzamos a ver ese gigante, ese Goliat más grande que lo que Dios dijo de nosotros, o más grande que el mismo Dios. Y comenzamos a poner limitaciones, comenzamos a creer en que nosotros no podemos, desconfiamos de nosotros mismos y quizás creemos que sí es de nosotros mismos, pero realmente estamos desconfiando de Dios, porque Él dijo que sería Él y no nosotros, porque Él le dijo a Moisés que sería Él y no Moisés, que sería su palabra y no la de Moisés. Y así mismo nos dice a nosotros. Cuando se mantiene en silencio, nos enseña a escuchar el sonido de ese silencio, porque aún en medio de ese silencio, Él nos habla. Nos habla a través de las cosas más pequeñas que en muchas ocasiones no les ponemos atención, o sentimos que el Espíritu nos está llamando a que vayamos a orar, que vayamos a adorarle a Dios, pero no le ponemos atención porque creemos que es algo que está en nuestra mente, creemos que es algo que nosotros pensamos, porque no distinguimos la voz de Dios, no distinguimos cuando el Espíritu nos está llamando. No sé si alguien en este lugar ha sentido que Dios le ha abandonado. No sé si alguien en este lugar siente que Dios ya no escucha sus oraciones porque no ha visto que pase nada. No sé si alguien en este lugar tiene un dolor en su corazón, tiene un dolor en su alma que por tanto tiempo ha estado ahí y que no puede cicatrizar, que esa herida no puede sanar. No sé si hay alguien en este lugar que siente que Dios ya no le ama, pero déjeme decirle que Jesús demostró su amor hace más de 2000 años cuando murió en esa cruz.
déjeme decirle que Dios demostró su amor hace mucho más de 2000 años, cuando creó el mundo, cuando lo formó, cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Porque si Dios hubiera querido abandonarnos, no tendría que esperar hasta ahora. Lo hubiera hecho desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, o ni siquiera nos hubiera creado. Desde un principio planeó amarnos. Desde un principio planeó hacer a las personas que iban a cuidar de su creación. Y hoy en día estamos haciendo totalmente lo contrario. Estamos desechando lo que Él ha hecho. Estamos desechando lo que Él nos ha dicho. Estamos desechando su palabra. Estamos desechando su creación. Y también a nosotros mismos nos estamos desechando en muchas ocasiones. Porque a veces tenemos una baja autoestima y dejamos de vernos con los ojos que Dios nos ve. Nos desvaloramos y nos quitamos ese valor que Dios había puesto en nosotros. Nos quitamos esa corona que Dios puso en nosotros. Nos despojamos de su amor y olvidamos que Él tomó nuestro lugar por amor a cada uno de los que estamos aquí. Y no solo por los cristianos, sino por todo el mundo, sino por todas las personas en esta tierra. Porque aunque sabía que le íbamos a fallar, Él decidió morir en esa cruz por nosotros. Él decidió tomar nuestro lugar. Lucas capítulo 23, versículo 18, dice así: Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Jesús tomó el lugar de Barrabás. No porque el pueblo dijo que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús, sino porque Jesús sabía que ese era el propósito que tenía su Padre para su creación. Y no porque sabía que sin Él no podríamos vivir, porque sabía que necesitaríamos un Salvador. Él decidió tomar nuestro lugar, porque nosotros somos ese Barrabás. Y cada latigazo que Él recibió lo merecíamos nosotros. Sin embargo, Él decidió cargar con todo eso hasta el final. Decidió llevar la cruz hasta el final, porque no se rindió por nosotros. No se rindió porque sabía que sin Él no seríamos nada. Y definitivamente no merecemos el amor de Dios. Él eligió dejar su lugar junto al Padre para venir a esta tierra, hacerse hombre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, habla de cómo Jesús fue humilde y decidió entregarse a nosotros. Y ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Jesús es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Pero nos atraen más las cosas de este mundo que lo que Él dice en su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no se aferró a que era igual a Dios, no se aferró a que podía hacer milagros, no se aferró a que podía hacer
que una legión saliera, que una persona fuese liberada de una legión. Él no se aferró a que era el mejor maestro, porque sigue siendo el mejor maestro. Decidió llevar nuestros pecados y pagar el precio por nosotros, porque pagó nuestros errores pasados, pagó nuestra vergüenza, pagó nuestro dolor y pagó esa deuda que teníamos. Pagó por nosotros para que fuéramos libres. Pagó por nosotros para que pudiéramos tener una razón de vivir. Y esa razón de vivir debe ser Jesús. Él murió en la cruz. Sin embargo, al tercer día resucitó, porque debía darnos una razón para existir. Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas hoy somos libres. Por sus llagas hoy podemos adorarle. Por sus llagas hoy podemos levantar nuestra mirada y hablar con el Padre. Por sus llagas hoy podemos estar aquí y decir que somos libres. Hoy podemos levantar nuestras manos, hoy podemos correr, hoy podemos brincar, hoy podemos danzar, porque Él nos hizo libres y nos dio ese privilegio de ser sus hijos, nos dio ese privilegio de tener su amor. En esta palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades. Toda enfermedad la cargó Él cuando cargó la cruz. Toda enfermedad la cargó Él mientras estaba agonizando y nos hizo libres de toda enfermedad. Aunque en muchas ocasiones físicamente, carnalmente, tengamos alguna enfermedad, Él nos sanó, por fe nos sanó. En su palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es estar seguros de lo que estamos esperando y estar convencidos de aquello que no vemos. Por ejemplo, el creer en Dios. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero lo escuchamos. No lo vemos, pero podemos ver sus maravillas a través de la creación. No lo vemos, pero podemos ver su reflejo en el espejo. Podemos ver su arte cuando nos miramos al espejo, porque tú y yo somos arte de Dios. Él elige escucharnos, porque realmente Él sabe cada cosa que le vamos a decir o cada cosa que le dijimos, porque Dios lo sabe todo. Pero aún así elige escucharnos como si fuera la primera vez, porque dijo que nos amaría, dijo que nos escucharía, dijo que permanecería en nosotros, y es algo que Él nos prometió. Y Dios es fiel. Él es fiel aunque nosotros le seamos infiel, porque Él mantiene su palabra sin importar cuántas veces le fallemos. Si hoy estás pasando una prueba, recuerda que papá está ahí. Recuerda que Él te ama y te abraza. Solo debemos seguir resistiendo. Solo debemos seguir luchando para llegar a esa tierra prometida. Hoy quiero decirte que no estás solo, no estás sola y jamás será así. Porque aún en medio del desierto, Él permanece ahí. Porque sin importar cuán fuerte sea la prueba, sin importar cuán fuerte azoten las olas tu barca, Él está ahí con su mano extendida para decirte: tranquilo, tranquila, porque yo estoy contigo. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nosotros debemos esforzarnos, debemos ser valientes,
Tal vez es más fácil decirlo que hacerlo por estos procesos o por estas pruebas que pasamos. Pero Jesús demostró que sí se puede. Demostró que sí se puede llegar hasta el final. Demostró que todo lo podemos en Él, porque Él nos da de su fuerza. Porque aun cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque cuando nuestras fuerzas se acaban, empiezan las de Él. La formación duele, pero es necesario que seamos pasados por el fuego para que queme todo lo que hay en nosotros que no le agrada. Es necesario que seamos pasados por el fuego para sacar lo mejor de nosotros y desechar todo aquello que ya no sirve. Creamos en lo que nos dice en su palabra, que Él nos ama, que Él demostró su amor cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz y lo sigue demostrando cada día cuando abrimos nuestros ojos. Sigue demostrando su fidelidad y su misericordia, sigue demostrando su gracia cada vez que podemos levantarnos un día más. Sigue demostrando su amor aún en medio de la prueba. Y como decía anteriormente, Él al que ama corrige, y al que mucho se le da, mucho se le demanda. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dar por Dios? Recordemos que Él nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Tito 3:5 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia, sino por su amor. ¿Cuántos creen que su sangre derramada valió la pena? Veo bastantes jóvenes aquí. Quiero decirles que seguir a Cristo es difícil, y a todas las personas que estamos en este lugar. Seguir a Cristo es difícil, pero no es imposible. Seguir a Cristo no vale la pena, vale la vida. Vale la vida porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él te espera y nos entrega su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, su fidelidad. Se entrega Él completamente a nosotros. Nos espera con sus brazos abiertos, nos perdona. Pero tengamos cuidado de no abusar de su gracia. Tengamos cuidado de que Él nos perdone, no caigamos en el mismo pecado una y otra vez. Tengamos cuidado de no tener la manera de pensar de que como Dios me perdona, entonces yo voy a ir a hacer esto y yo vuelvo y me arrepiento y Dios me perdona. No abusemos de su gracia. Él nos manda a que seamos como su Hijo, a que seamos santos, a que sigamos su palabra. Y cuesta demasiado, pero no es imposible. Y además tenemos el mejor ejemplo a seguir, que es Jesús. Él nos recibe, así como el hijo pródigo fue recibido por su padre. En Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 24, encontramos esta parábola. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo al hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algas
de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así como este padre hizo con su hijo, hace nuestro Padre Celestial por nosotros. Cuando le fallamos, Él nos recibe y no nos juzga, no nos señala, no nos rechaza, sino que nos viste con las mejores vestiduras, sino que nos besa, nos abraza y se regocija al ver que hemos vuelto. También está la parábola de cuando un pastor de ovejas tiene 100 ovejas, pero se pierde una. Ese pastor deja las 99 ovejas para ir a buscar esa que se extravió, esa que se perdió. Y así es como hace con nosotros. Él tiene sus ovejas, que somos nosotros, y si una se pierde, Él va a buscarle, Él va a llamarle nuevamente y le dice: hijo, hija, ven a mis brazos, porque no quiero perderte, porque no quiero que tengas la muerte segunda, porque no quiero que te pierdas y que te hundas en ese mar de tormentos en los que Satanás te puede meter. Y aunque a veces en el camino tropezamos, Él nos dice: no pasa nada, levántate que yo te ayudo, levántate que yo estoy contigo, porque nunca se rinde con nosotros y mantiene esa paciencia, mantiene esa fe en nosotros, porque cuando nadie cree en nosotros, ni siquiera nosotros mismos, Él sí lo hace, pero sobre todo mantiene su amor. Hoy te dice: sigue resistiendo, hijo mío, sigue resistiendo, hija mía, resiste, aunque te duela, resiste, porque tu victoria está garantizada. Simplemente sigue luchando, sigue perseverando, sigue creyendo en mí. Prometí que si crees en mí verías mi gloria. Solamente ten fe, aunque sea como un grano de mostaza. La palabra dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza y le decimos a una montaña que se mueva, esta va a obedecer. Tengamos fe, aunque sea como un grano de mostaza. Permite que Él te moldee. Permitámosle que continúe moldeándonos cada día, que continúe enseñándonos, que continúe pasándonos por el fuego las veces que sea necesario, por más difícil que sea, porque esto es bastante necesario para poder ser como Jesús, porque necesita moldearnos, necesita enseñarnos cada día aún más para que podamos caminar junto con Él, que podamos llegar hasta la tierra prometida, que podamos llegar hasta la meta final. Permitamos que Él continúe enseñándonos y mantengámonos atentos a su voz. Mantengámonos atentos viendo aún las cosas más pequeñas, que en Dios no hay nada pequeño, pero que aún en las cosas que nosotros vemos pequeñas, veamos a Dios reflejado a través de eso. Veamos su amor reflejado a través de eso. Colosenses
capítulo 2, versículo 5 al 17, dice así: porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe, porque medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, porque es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí nos dice que Él anuló toda acta de decretos y todo aquello que Satanás quería hacer, lo desenmascaró cuando murió en la cruz. Vivamos como Cristo. Y nuevamente, es más fácil decirlo que hacerlo, pero como les decía, no es imposible. Hagamos el intento y que Papá pueda ver nuestro corazón con agrado, que pueda ver nuestra ofrenda y que nos pueda ver a nosotros así como vio a Abel y a su ofrenda. Tengamos la fe en que si le entregamos la mejor ofrenda, Él la va a ver con agrado.